9 de la mañana, 14 minutos y comenzamos nuestra primera entrevista. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por la propagación del coronavirus y recomienda informarse correctamente para evitar confusiones y tomar las correctas medidas de prevención. Pero hay mucha información que está circulando y que genera efectivamente confusión. En este marco es que recibimos al doctor Juan Cristina, exdecano de Facultad de Ciencias, prorector de enseñanza de la Universidad de la República y profesor grado 5 titular de Virología. Bienvenido. Bueno, buenos días. Siempre es un gusto venir a esta casa. Bueno, nos vamos a sacar muy todas las útil dudas. tu presencia, Juan, esta mañana. Gracias por venir. Espero que sí. Estaba muy bien la pregunta que hacía antes de... porque muchos niños me la hacen, ¿no? ¿Qué va a pasar con la mascota, el perro, el gato? No, quédense tranquilos que a las mascotas no les va a pasar nada. Sí, no son agentes transmisores, o sea, esta es una familia, digamos, los virus funcionan también como familias, como la familia de nosotros, ¿no? Pero son familias a veces enormes, como puede ser Rodríguez, Pérez, son todos distintos, pero dentro de esas hay virus que de la familia de los coronavirus, que sí atacan al perros, gatos, pero no tiene nada que ver. Así que se pueden quedar tranquilos que la mascota... que el perro va a estar bien. Yo creo que eso es un mensaje para toda la gente menuda que también está bueno, porque es obvio esa preocupación, gente muy bichera, además que tiene esa preocupación. Así que no hay, en ese sentido no hay problema con la mascota. Entonces comencemos por el principio y repasemos cuáles son las vías de contagio, de transmisión del COVID-19. Exacto. A ver, esta familia, el virus se llama coronavirus porque la gente no lo sabe por qué se llama coronavirus. El coronavirus es porque cuando nosotros miramos a un microscopio electrónico que hace una amplificación enorme, parece una corona de esa que usan los reyes, ¿no? Esas puntas de las coronas son esas espículas que funcionan infectándonos, que es como la llave y la cerradura. Es decir, este virus adquirió una ventaja circulando antes por animales. Nosotros hoy sabemos que este es un virus cuyo derivó de virus que circulaban por murciélagos que habitan en la región de China, que adquirió la posibilidad de abrir las células del aparato respiratorio, y así es como nosotros nos infectamos. Como es un virus que se transmite por vía aérea y particularmente, fíjense que nosotros en 3 meses en ciencia descubrimos qué virus era, cómo es, qué es lo que está pasando, sabemos cuál es el material que es el libro, las instrucciones que él hace para hacer que la célula, en vez de hacer las funciones que nosotros hacemos normalmente, se dedique a generar virus. Sabemos todo eso. Estos virus respiratorios, mientras nosotros hablamos, exhalamos gotitas que son microscópicas, que ni siquiera se ven, y más en lugares cerrados como este, ¿no? Ni hablar cuando estornudamos, que producimos grandes cantidades. ¿Está? En esas gotitas microscópicas va el virus. Eso es lo que hace que ustedes han visto que en los países que está circulando activamente el virus se dice, bueno, por lo menos hay que tener un metro de distancia. Es por esa razón. Entonces, a ver, nosotros hacemos ciencia porque, nosotros trabajamos en ciencia, no tenemos la bola de cristal, pero nosotros sabemos hoy que las probabilidades de que este virus entre a nuestro país son significativamente muy altas. Ahora tenemos que prepararnos para ello. Yo creo que como hay mucha información, lo que a mí me gustaría decir, porque la televisión es muy rápida, es que para enfrentar esta eventualidad se requiere de nosotros una gran unidad entre todos los uruguayos, una solidaridad social y una conciencia social. Porque el tema es, el 80% de las personas que se infectan con este virus realmente no van a tener un problema de salud, o sea, puede ser un pequeño malestar. Ahora, decir que en realidad es lo que llamamos asintomático, ni siquiera tengo síntomas. Pero hay un porcentaje menor de nuestra población que va a requerir tener que ir al hospital. Y de ese porcentaje pequeño va a haber otro porcentaje aún menor, pero que sí va a necesitar tratamientos intensivos. Entonces,
¿por qué necesitas mucha solidaridad? Porque si yo estuve hace 15 días viajando en la zona donde esto está muy activo, vengo de China, vengo de... tengo que abstenerme de ir a lugares porque puedo estar incubando ese virus que es muy contagioso, ¿no? Ahora, ser muy contagioso no quiere decir directamente mortal, ¿no? Lo que yo estoy diciendo. Entonces, necesitamos una toma de conciencia. Vos apelás a una conciencia social. Claro, yo apelo a una conciencia social de, digamos, si usted tiene fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar, ¿no? Y empezamos a tener varios casos y colapsamos el hospital, es mucho mejor que usted llame al médico y lo vengan a ver. Pero mismo si que hablaban de las máscaras, sí, no es que yo me pongo 5 máscaras o te pongas una, es lo mismo. Y la máscara en realidad es para cuando yo tengo los síntomas, para no esos aerosoles no infectar a otras personas. Entonces, no es que yo evito contagiarme, sino exacto, que si es mucho más importante, o tengo que ponerme la máscara si yo voy a tratar con una persona que tiene los síntomas estos que acabo de decir. Pero mucho del éxito es, obviamente, esto es como en un partido que hay que hacer un gol en determinado momento. Entonces, si nosotros las medidas tienen que ser en el momento justo. Y no le podemos cerrar, ¿no? Claro, Juan, para ser claros, ¿el coronavirus todavía no ha sido detectado en Uruguay porque somos un milagro o por una razón de escala? Esa es una pregunta que no sabemos porque esto, digamos, quizás vengo mañana y tenemos una serie de casos positivos. Digamos, los virus nosotros los detectamos cuando emergen, ¿no? Por eso se llaman virosis emergentes. Es decir, claro, no puede estar circulando en una población, incluso subclínica, y en cualquier momento aparecen los casos positivos. Lo que yo decía al principio es que viendo la situación mundial y regional, estas probabilidades son realmente muy altas para nuestro país. Claro. ¿Por qué si es como una gripe, si solamente un porcentaje menor de personas va a tener una afección de salud que requiere hospitalización, hay tantas medidas de prevención? ¿Por qué se espera que podría colapsar el sistema de salud si esos porcentajes son tan pequeños? El problema que tenemos es que, esto va a ser mucho más difícil cuando un virus entra en la población general, ¿no? O sea, en la población general tiene gente, digamos, en muy buen estado de salud, pero tenemos muchos compatriotas que también, por ejemplo, para las personas mayores esto puede ser un problema realmente muy complicado, y también para nuestros compatriotas que ya tienen alguna otra condición, que es lo que estamos viendo en los otros países. Es decir, si yo además tengo una condición cardíaca, o soy diabético, ¿no? O tengo falla renal, o soy asmático, entonces se nos empieza a complicar el asunto. Entonces, en realidad lo que nosotros, con todas estas medidas que se pueden hacer, porque también hay que decirlo, no tenemos vacuna contra el coronavirus, las vacunas no son, es decir, requieren un tiempo que es mucho más largo de lo que la gente se piensa. Lo que se habla de una vacuna es en realidad la posibilidad que tenemos de algunas cosas que estamos haciendo lleguen a lo que se llama el nivel 1, pero digo, en realidad se necesitan de 16 meses para lo más pronto que puedas tener una vacuna. Tampoco tenemos agentes antivirales, ¿no? Es decir, no tenemos agentes antivirales diseñados, y ahí es importante decir que los antibióticos no afectan en absoluto este tipo de infecciones. No se debe automedicarse tomando antibióticos. Los antibióticos son para atacar a las bacterias, no para atacar a los virus. El virus no se entera que nosotros estamos tomando antibióticos, por lo tanto, obviamente puede ser que el médico tratante, obviamente, porque no es la única infección que hay en el Uruguay, se los recete, pero por favor no se automedique con antibióticos porque es absolutamente inútil contra el SARS-2, el COVID-19. Claro. En este contexto, las medidas que se están empezando a aplicar por Uruguay, como suspensión de la concurrencia del público al fútbol, ¿no? Que esta fecha va a ser a puertas cerradas, la suspensión del Montevideo Rock,
el evitar que baje, por ejemplo, hoy los pasajeros de un crucero en Punta del Este, son efectivas porque también, lo decían los televidentes en los mensajes, ¿no? Está el ómnibus, donde ahí respiramos todos el aire mezclado, están los cines, están los shoppings, lugares que uno, si tiene algún problema inmunológico, son los primeros lugares que el doctor te propone que trates de evitar, ¿no? Sí, a ver, en cuanto nosotros tengamos virus circulante en el Uruguay, seguramente esas medidas son importantes, porque lo que yo decía, en un contexto cerrado, estos aerosoles, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un cine y estornudo, estos aerosoles que no vemos, una cantidad de nosotros llamamos los huéspedes susceptibles, que el virus puede infectar, las probabilidades ascienden de una manera muy significativa. Por eso, todo lo que es con espacio cerrado o una concentración muy grande de gente se trata de evitar. Pero lo más importante es comprender que todas esas medidas, incluso en los países como Italia en estos momentos, que están en una situación, digamos, de salud complicada, si bien los colegas chinos ya están empezando a ver algún resultado, luego de implementar medidas que fueron muy, muy severas, ¿no? Van todas en ese sentido, es decir, tratar de que uno tenga la conciencia, es decir, si yo tengo esos síntomas, lo que nosotros estamos protegiendo es la población más vulnerable, cuando en realidad la palabra cuarentena es muy, muy vieja y la gente se entrevera. No es, le digo, porque arrasar con el supermercado no sirve, porque ni siquiera en Italia, que ustedes ven todas esas imágenes, sí se puede ir al supermercado y sí se puede ir, en los casos que lo requieran, al médico, al hospital, ¿no? Eso no es, digamos, cuarentenas del principios del siglo... del siglo pasado. Entonces tenemos esas medidas. Estas medidas son las únicas que nos pueden dar resultado, porque no tenemos después otras cosas que hacer que no sean paliativas. Es decir, vamos a tratar que el paciente esté bien, que el paciente se le baje la fiebre, reciba toda esa ayuda, pero son lo que se llaman medidas paliativas, porque no tengo un medicamento que yo le pueda dar al paciente específico para esta enfermedad. Bueno, mucha gente lo que pregunta es si las personas que se han curado, ¿de qué manera se han curado? Si es que no existe un medicamento específico, ¿lo transitan como una gripe fuerte? Lo pueden transitar desde que no se dieron cuenta o sintieron un pequeño malestar, hasta que tuvieron un estado gripal. O sea, vamos a decir, tenemos toda una serie de grados, pero el 80% de la gente que se infecte no va a necesitar ir al hospital. Ahora, vuelvo a recalcar la importancia de la solidaridad entre nosotros y de la conciencia social. Lo que yo hago, por ejemplo, si yo hubiera venido ahora de Italia, es no aceptar esta entrevista, quedarte en tu casa. Y me quedo en mi casa, porque lo que yo hago es proteger a los demás, y probablemente yo pueda, vamos a suponer, capaz que tengo algún día de fiebre y estoy dentro de ese 80%, porque también muchas veces hablamos de los números de gente que está infectada, que son que es muy importante. Hablamos, lástima, de todas de las personas que han fallecido, pero también hay un número que son los que se han recuperado, ¿no? O sea, también no hay la idea de que nos enfermamos y vamos a terminar todos en el CTI, ¿no? Que creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Perfecto. Dos preguntas en una para que me respondas. ¿Por qué es tan rápido el efecto contagio de este coronavirus en comparación a una gripe común como la que conocemos tradicionalmente? ¿Por qué se contagia más rápido, según lo que dicen los especialistas? Y después, el gobierno ha adelantado el denominado Plan Invierno para el 16 de marzo, que incluye, entre otras cosas, adelantar la campaña de vacunación contra la gripe. ¿Sirve en algo la vacuna contra la gripe para esto? A ver, la gripe es de una familia y el coronavirus es de otra. Es como una es Pérez, la otra es Rodríguez. No tienen nada que ver una con la otra en cuanto al virus en sí. A nosotros nos preocupa mucho este invierno con la gripe. Primero porque tenemos un virus nuevo, y recuerden que China e Italia están yendo hacia el verano, donde los virus respiratorios bajan por una serie de razones más largas de explicar. Y en invierno nosotros cuando tenemos la circulación de los virus respiratorios. Afortunadamente tenemos vacuna
para la gripe. Y a mí me parece que sería muy importante esta vacunación de este año de los grupos de riesgo. Entonces, si bien son dos enfermedades distintas, estamos tratando de que todavía arriba no se nos mezclen, con lo cual nos generaría un problema aún mayor. O sea, que estar vacunado mitiga de alguna manera Mitiga la gripe, no va a mitigar el otro virus porque es de otra familia distinta, pero como los síntomas también son iguales y además nosotros sabemos de que la gripe estacional en el hemisferio norte, es decir, vamos a decir en el invierno del hemisferio norte, que viene a ser una parte del año pasado, principios de esta, ha sido extremadamente fuerte. ¿Eso es esperable entonces ahora? Entonces nosotros esperamos que, es decir, las probabilidades de que haya una gripe estacional fuerte también en nuestra región latinoamericana es también probable. Por eso yo creo que es muy importante este año que todos los que estamos dentro de los grupos de riesgo que están descritos, gente mayor, mujeres embarazadas, etcétera, y obviamente dentro de esto es importante siempre consultar con su médico, ¿verdad? Si cada uno de nosotros tiene distintas condiciones, pero yo creo que deberíamos tener un acento muy grande en la campaña de gripe de este año. ¿Por qué el coronavirus no afecta tanto a los niños? Que muchas veces son como un sector vulnerable, ¿no? Para las gripes, para los virus que circulan con las bajas temperaturas, por ejemplo. Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es todavía no lo sabemos. ¿Por qué en las estadísticas uno mira que hay muy baja proporción de personas menores de 15 años? Recuerden que esto empezó en diciembre. Estamos en primeros días de marzo, en un virus nuevo. O sea, hemos aprendido un montón de cosas, pero también es importante ver que estos virus evolucionan en tiempo real. Quiere decir que podemos, a lo largo del tiempo, tenemos que ver cómo evoluciona y qué variantes de virus son las que están circulando. Es una pregunta muy interesante y yo creo que hoy no tenemos todavía una respuesta y no tenemos que seguramente... A medida que pase el tiempo y tengamos mejores estadísticas, quizás lo podamos contestar. En la situación actual de Uruguay, a esta hora, digamos, ¿no? Porque todo puede cambiar con mañana puede ser hoy. De la jornada. ¿Cuál sería la recomendación si yo tengo alguna afección de salud que usted mencionaba, diabetes, alguna insuficiencia renal, algún tema cardíaco o inmunodeprimido por haber pasado por algún tratamiento? ¿Qué recomendaciones hay ahora, en estos días, con esta circunstancia para esa gente? ¿No ir a trabajar, quedarse un poco más en la casa? Depende del caso, creo que es conveniente que todas las personas consulten a su médico, porque las condiciones pueden ser muy variables. Pero amerita que ahora se haga una consulta para que el médico recomiende. En el caso que el virus empiece a circular, sería importante que las personas consulten con su médico. Por lo que digo al principio, depende mucho del comportamiento de todos nosotros porque en realidad lo que nosotros vamos a tener que hacer es proteger la población más vulnerable del Uruguay. De eso se trata el COVID-19. Es un virus muy contagioso, como ustedes decían, incluso ha sido más contagioso que otros miembros de la misma familia. Por ejemplo, el SARS, que digamos que es un primo, digamos, de este virus, si bien cuando circuló tuvo una mortalidad mayor, no era tan contagioso como es este virus. Entonces, lo que estamos es ante un virus muy contagioso, y donde creo que hay que tener claro que no todo el mundo se va a enfermar y va a tener que ir al hospital, y que depende de las medidas que todos tomemos. De hecho, tengo que decir, nuestra universidad ya ofreció al Ministerio de Salud Pública todo el potencial que tenemos en las distintas facultades y va a requerir una gran unidad y solidaridad entre todos nosotros. Hay un tema de limitación de capacidad de laboratorio para salud pública, particularmente ante una demanda alta de los test correspondientes.
¿hay otros laboratorios que podrían llegar a estar disponibles para ampliar justamente la cobertura de análisis? Sí, yo creo que eso seguramente hay un plan B del Ministerio que yo no conozco y por supuesto sin duda van a contar con Pero digo, por ejemplo, la sí, facultad, por ejemplo, podría hacer los análisis. A ver, nosotros somos laboratorios de investigación, Claro. pero ponemos los laboratorios a disposición. Nosotros tenemos capacidades complementarias y estamos en permanente contacto con nuestros compañeros de salud pública que seguramente contarán con el apoyo de tanto sea Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de Medicina, etcétera, y que nos estamos tratando de preparar para apoyar al Ministerio de Salud Pública. Estamos en una temporada aún que estamos con calores absolutamente veraniegos. De hecho, todavía estamos como estación en el verano. Vamos a ingresar en el otoño. Sabemos perfectamente que allí comenzamos a partir de la llegada de los primeros fríos, etcétera, etcétera, con las primeras personas que empiezan normalmente a consultar al médico. Cuando esto comience en Uruguay, es decir, cuando tengamos, es una de las preguntas que la gente más realiza, ¿voy a tener, como todos los años, pequeños síntomas de resfriados? ¿Cuándo es que el médico que me atiende o quien viene a verme por esa afección que por el momento, cuándo es que me coloca como persona sospechosa de tener el coronavirus como para realizar el test? Porque supongo que no cualquier estado gripal ni cualquier estado febril es pasible del test, que imagino debe tener un costo además, ¿no? Exactamente. No, y más allá de los costos, es decir, podemos tener fiebre por múltiples razones. Claro. Entonces, el único que le puede decir a usted que tiene el coronavirus es el médico, que va a mirar una serie de factores y va a hacer un diagnóstico. Quiere decir, y sobre todo, si empieza a circular el virus, también lo importante es, si todos nos sentimos mal y vamos al hospital, y también el personal de salud también obviamente sufre lo mismo, y sobre todo porque está en un lugar cerrado y tiene que recibir, son la primera línea de defensa, conviene mucho más llamar que lo vayan a ver que ir uno a la sala de espera. Ese pedido que han hecho las autoridades. A la sala de espera, no, y entonces los... yo hablo con los vecinos que están en la misma situación y digamos, y como yo decía, la transmisión es muy rápida, está en la superficie. Yo, por ejemplo, si yo ahora tuviera coronavirus y me voy acá, es decir, quedan en las superficies. ¿Cuánto dura ahí? No dura mucho, no es un virus muy duro. Y perfectamente cualquier desinfectante o lavarnos las manos con agua y jabón elimina todo, de contagio. Porque altera la capa que tiene el virus en la superficie. O sea que te pasa alcohol gel, que se lava las manos con jabón y ya... los teclados de computadoras los teclados de computadora, las superficies, extremar la higiene de los baños. O sea, un buen cuidado sanitario y de higiene personal sería muy útil para poder prevenir o tomar medidas de prevención. Exactamente lo mismo cuando estornudamos. Es decir, nosotros nos damos cuenta, hacemos movimientos reflejos, ¿no? Uno, por ejemplo, estornuda sin querer y se toca la nariz. Y después uno se toca, ¿no? Tiene eso de que una vez usted lo hace hasta inconscientemente, y entonces es ahí donde se produce el contagio. ¿Cuánto dura un barbijo? Usted decía que hay que usarlo si uno tiene síntomas o sabe que va a estar en contacto con alguien que los tenga. Los barbijos hay que cambiarlos frecuentemente. No se debe tener permanentemente el mismo... Porque si se humedecen ya no son efectivos, ¿es eso la humedad? Digamos, va a perder su efectividad. Es bueno cambiarlo porque la carga viral que uno va juntando en el barbijo, si yo tengo coronavirus, es realmente muy importante, ¿no? Y hay que, digamos, tirarlo en un lugar cerrado apropiado, no tirar así nomás el barbijo. Sí. O sea, si estamos en casa, me lo saco, capaz que lo pongo en una bolsita y ahí está en la basura. Exactamente. ¿Han sido apresuradas las medidas como, por ejemplo, la de decretar la suspensión de un festival de rock al que
bueno, ya sabíamos, había 40.000 entradas agotadas, va a participar tanta gente, o el no permitir el ingreso de público ahora en los espectáculos de fútbol. Sí. Le sumo, A ver, Laura Raffo acaba de suspender todas las actividades políticas que impliquen aglomeración de gente. Lo acaba de comunicar su campaña. Bien, y recién teníamos un tuit del ministro de Turismo en el que también por decisión gubernamental no se permitió el descenso de los pasajeros. Subrayado está informando que aproximadamente eran unos 3.000 pasajeros que iban a descender en Punta del Este. ¿Tienen apresuramiento por parte del gobierno uruguayo o, como dice mucha gente ahora en el Facebook, dice ya hay que cerrar las fronteras en el aeropuerto, no hay que permitir la entrada de extranjeros? Hay quienes creen que estamos atrasados con respecto a eso. A ver, yo creo que en este tema, como ha pasado, ustedes lo han visto en otros países, yo creo que no es ni para no preocuparse ni para entrar en pánico, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo en su justo medio, y en realidad las medidas van a ser siempre sumatorias una de otra. Yo no tengo los datos del Ministerio de Salud Pública, seguramente se basaron en ciertos datos para tomar esas medidas, pero si pensamos lo que está pasando en el mundo, en el cual se suspenden las líneas aéreas entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Imagínense todo lo que eso... Claro, lo que implica. Todo lo que eso significa, que no podamos entrar a algunos países con pasaporte italiano, ¿no? Cosas que uno... Impensable para nosotros, ¿no? Para que somos, bueno, siempre, somos descendientes de... Sí. Es el objetivo de muchos uruguayos poder tener el pasaporte. Ahora, de es su decir, origen. yo creo que eso tiene implicancia. Imagínense la implicancia que tiene para la industria del turismo en Italia, tener 70 millones de personas Claro. en lo que se llama... No es la cuarentena, vuelvo a decir, no es esa cuarentena que la gente tiene esa idea pesada, sino que son acciones que se llaman de mitigación del virus, ¿no? Es decir, ayer lo comentábamos de alguna manera, frente a tanta comunicación y tanto preconcepto que mucha gente pone. Si está sucediendo lo que está sucediendo a nivel mundial, evidentemente cualquier prevención es poca. Daría la sensación de que Uruguay está lentamente encaminándose a tener muchas mayores prevenciones, porque lo que uno empieza a sospechar también es que es bastante difícil que zafemos de llegar en algún momento a tener un caso de coronavirus o Sí. más, ¿verdad? Sí. Yo creo que es decir, nosotros en ciencia trabajamos con probabilidades, porque no tenemos la bola de cristal, pero las probabilidades son altísimas. No, esa es la verdad del asunto, ¿no? O sea, sí, Están llegando preguntas, pero miles de preguntas. Sí, Por ejemplo, una señora nos pregunta muy preocupada que tuvo